Muy buenos días. Les doy una gran bienvenida a esta mesa del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga. Esta mesa tiene por título Escritura de la Historia de las Mujeres y está coordinada por Lilia Vallardo y por Alejandra Díaz, su servidora, que está muy contenta de estar aquí el día de hoy, aunque sea a distancia. Muchas felicidades a todas las compañeras por el trabajo que están haciendo de estas jornadas. Eh, bueno, para comenzar esta mesa, quiero darles la bienvenida a Cristina Sánchez Parra, Sara Musotti, Naila Piz Diez, Laila Thaís Correa de Silva y Lucero Rodríguez Velázquez, quienes van a exponer el día de hoy. Vamos a comenzar con la doctora Cristina Sánchez Parra, que nos va a presentar Mujeres y conmemoraciones, reflexiones teórico-metodológicas a partir del caso bogotano en 1930. La presento, ella es doctora y maestra en Historia por el Colegio de México, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Sus líneas de investigación, por un lado, son la historia social, particularmente las prácticas urbanas de consumo, la composición social de los trabajadores de los comercios de indumentaria, la moda y la publicidad en los siglos XIX y XX. Por otro lado, ha comenzado a explorar la relación entre las conmemoraciones y la construcción de la memoria nacional en América Latina durante el siglo XX. En la actualidad es profesora de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también imparte clases en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de esta misma universidad. Muchas gracias. Les cedo la palabra. Muchas gracias a Alejandra y a Lilia por la invitación a participar en este evento tan trascendental, tan importante. Me siento muy contenta de poder compartir este espacio con las colegas en torno a una reflexión siempre tan necesaria como lo es la escritura sobre las mujeres y su historia. Sé que tengo tiempo medido, yo también me voy a medir el tiempo. Y voy a compartir pantalla, si se me permite. Por favor, solo indíquenme que se está viendo. Sí, Sí. listo, la vemos. Muchas gracias. Bien, pues como lo anunciaba un poco Alejandra en su presentación, yo quisiera trabajar y exponer con ustedes, ante ustedes un tema incipiente, un acercamiento incipiente que he estado realizando en torno incluso a la unión de varios intereses que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Por un lado, la historia social y por otro, las construcciones nacionales desde los usos públicos de la historia y particularmente pues lo aterrizo a un tema muy importante que son las conmemoraciones. En este sentido, pues lo que yo quise hacer fue preguntarme cuál había sido la participación de las mujeres bogotanas, particularmente en el primer centenario de la muerte de Simón Bolívar, que se llevó a cabo en Bogotá en el mes de diciembre de 1930. Entonces, ese es un poco el hilo conductor que les quiero presentar. Eh, lo interesante, digamos, de estos elementos es que lo que me gustaría invitar, digamos, a la mesa es a pensar en torno precisamente a estas reflexiones metodológicas y teóricas que me han llevado, digamos, a transitar por la exploración de este tema. Y básicamente, digamos que planteo cuatro puntos. El primero, pues, que ha sido la revisión de fuentes, comillas, clásicas, pero haciendo nuevas preguntas. Evidentemente, sobre las conmemoraciones de Bolívar se ha escrito mucho sobre la conmemoración de la muerte de Bolívar, del primer centenario de la muerte de Bolívar, pues hay muchos escritos. Entonces volví a esas fuentes clásicas sobre las conmemoraciones. Una opción que encontré también en torno a cómo responder este tema sobre qué participaron, cómo lo hicieron las mujeres en esta Bogotá de 1930, fue apoyarme en la noción de red para comprender el alcance de la organización femenina colombiana. Entonces ya vamos a ir viendo cómo es que encontré esa red, que todavía estoy ahí armando los nodos. Por otro lado, acercarse a la conmemoración como un escenario de oportunidades políticas para prácticas reivindicativas. En este caso, lo que fui encontrando es que estas mujeres encontraron un escenario idóneo en las conmemoraciones para poner en la agenda pública
otras discusiones y otras problemáticas que ellas ya habían identificado. Y por supuesto, un último elemento en términos metodológicos es pues leer a otras mujeres. Realizar esta investigación me ha conducido a leer y a conocer a otras mujeres que han escrito sobre los temas. Eh, Bien, entonces voy a ir guiándome por un texto para no perderme mucho, pero evidentemente comenzamos con esto. En las conmemoraciones nacionales lo que han predominado son los rostros masculinos. Basta con pensar en las diferentes fechas emblemáticas que integran las historias oficiales para ver la preponderancia de hombres en la lista de héroes patrios a quienes se homenajean. La mayoritaria presencia de varones no se queda exclusivamente en los homenajes, sino que en los actos públicos también están precedidos por ellos. Tanto los rituales de recordación como lo que se recuerda propenden por la invisibilización de la presencia femenina. En esa construcción del pasado nacional, las mujeres han ocupado un papel muy ligado todavía a la estructura patriarcal, moviéndose en ámbitos domésticos y como acompañantes de caudillos, de héroes o de libertadores. El caso colombiano, hasta 1930 al menos, está muy ligado también a que la organización de estos actos oficiales, de estas fechas cívicas conmemorativas, estaba en manos de la Academia Colombiana de Historia. Recordemos pues que todavía no hay propiamente una profesionalización de los historiadores, comenzará unas décadas después. No obstante, esta Academia Colombiana de Historia estaba integrada por intelectuales, políticos, abogados, varones. En esta imagen solamente es un reto, les reto a encontrar a la mujer que está en esa fotografía, ¿no? Que es un poco, bueno, un poco esta imagen, esta idea de una cierta invisibilización de la participación de las mujeres en en estos eventos. Me gustaría adentrarme entonces un poco a este contexto que responde también de alguna manera a esto que les mencionaba a propósito de acercarme a fuentes clásicas. Bueno, un primer elemento en el que yo quería centrarme es, bueno, cómo era la Colombia de 1930 y por supuesto que, bueno, me acerco a cifras oficiales. Este que ustedes están viendo hace parte de un panorama que nos ofrece el censo realizado en 1938, el cual presenta la distribución de la población económicamente activa por rama de actividad. En total presenta 5 categorías, a su vez divididas de manera muy específica por oficios que hacen parte de cada una de esas ramas económicas. Bueno, todo eso está sintetizado en la tabla que están viendo. Mm, Aunque las cifras que aquí se presentan exceden el rango temporal que les propongo de estudio, no es complicado comprender en términos de procesos que Colombia durante la década de los años 30 se encontraba en una transición demográfica, consolidando a ciertas ciudades productivas como epicentros de las migraciones internas. A su vez, pues era un país con una vocación rural todavía. Esto se evidencia en las cifras de producción primaria, que incluía, entre otras ramas, la agricultura, la ganadería, la minería. Por su parte, el incipiente sector de servicios muestra un marcado contraste entre hombres y mujeres. Sin embargo, viendo con detalle las ocupaciones donde participan las mujeres, encontramos que son empleadas sobre todo en sectores de atención al cliente, como comunicaciones y hoteles, restaurantes y similares. Lo anterior se puede confirmar también con la brecha que se marca entre el ejercicio de las denominadas profesiones liberales. El contraste se puede ejemplificar con 3 profesiones así. En derecho, en ese entonces habían inscritos 3.705 hombres y 91 mujeres. En medicina, 2.174 hombres y 59 mujeres. Y en odontología, 1.560 hombres y 97 mujeres. Entonces, bueno, ahí vemos quizá un contraste también de cuál era la participación pública activa en los empleos de las mujeres. Otro elemento, perdón, aquí me voy a saltar este antes, otro elemento es la institución eclesiástica y particularmente la figura del matrimonio que tenía un gran peso en este contexto, ¿no? Teniendo en cuenta que Colombia hasta 1930, es decir, hasta ese año, había sido gobernada preponderantemente por el Partido Conservador, que como bien saben, pues estaba muy ligado a la iglesia, ¿no? Entonces, esto también pues era importante porque marcaba, digamos, la vida cotidiana de estas mujeres y la idea de una familia y cuál era el lugar de las mujeres en la sociedad. Y por otro lado, esto se corresponde con este tipo de fuentes también muy clásicas, si lo pensamos así, que eran las cartas que las mujeres dirigían
a hombres de gobierno para buscar trabajo. Entonces, en este caso es una carta dirigida al presidente recién electo, Enrique Olaya Herrera, y se trata de una mujer que está anunciando, bueno, que es, no se alcanza a ver mucho acá, pero bueno, dice que es huérfana de madre y padre, que no tiene sino a nadie en el mundo, que sostiene a sus hermanitos pequeños, a sus hermanitas pequeñas, y que le pide, por favor, alguna caridad, ¿no? Que la ocupe en alguna de las oficinas de Palacio. Y por otro lado dice, yo no le pido un sueldo grande como el de los hombres, ¿no? Dice, yo solo le imploro la caridad de que usted me dé algún tipo de empleo. Y esto, bueno, por supuesto que da cuenta también de el imaginario social. Aquí estamos hablando de una mujer vulnerable, ¿no? De un sector popular, pero que se corresponde incluso con este tipo de discursos como como el que están viendo en pantalla, que tiene que ver con la reivindicación, digamos, o más bien darle un lugar particular al varón como dador de derechos, ¿no? O sea, aquí, digamos, no hay un reconocimiento de que la organización femenina obtiene derechos, sino que los hombres son bondadosos y conceden los derechos, ¿no? Que es un poco lo que se dice, digamos, de este presidente que igual y cambia algunos paradigmas sociales. Claro, todo esto hay que matizarlo, insisto, son fuentes clásicas, ¿no? Entonces me voy encontrando con este panorama y es que para 1930 eh, se estaba organizando un congreso femenino, justamente. La idea era que se realizara en Bogotá. Y esto, por supuesto, me da cuenta de que estas mujeres que estaban a la cabeza de esta organización, pues no estaban solas, ¿no? Evidentemente. Entonces, voy desentrañando una especie de red femenina, que no feminista quizá todavía, sobre todo en el contexto colombiano no se podría hablar propiamente de una organización feminista, pero sí habían mujeres de clase media y alta que ya empezaban a organizarse en este tipo de espacios. Eh, la voz de Elena Arizmendi era trascendental para la organización femenina colombiana, pues ella era una figura emblemática de las causas feministas en América Latina. De acuerdo con el mismo artículo de prensa, con un artículo de prensa citado, Arizmendi decía que, bueno, más bien Arizmendi era la secretaria general y fundadora de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y además había sido organizadora de varios congresos femeninos, entre otros el de Buenos Aires en 1928, que era el antecedente inmediato del congreso que se pretendía organizar en Bogotá. Por supuesto que todo esto responde a una, como lo diría eh, Arismendi en su momento, pues una oleada de sufragismo femenino que era como el centro del debate en el momento. Y por eso, pues digamos que Arismendi se legitima como una eh, mujer portavoz, ¿no? De las reivindicaciones femeninas en la región. Ella fundó o hacía parte de estas mujeres de la raza, que era una red hispanohablante integrada por mujeres profesionistas que buscaban ampliar los espacios de acción de las mujeres. La alusión a la raza buscaba la idea o la integración de las mujeres latinoamericanas en torno a la idea del mestizaje. Y también era un llamado a entender los problemas de América Latina desde América Latina. Por eso era tan importante, digamos, esta idea de hacer congresos, ¿no? Por cierto, el primer congreso femenino se llevó a cabo en Buenos Aires en 1910, el segundo en Chile en 1925 y como les decía, el antecedente inmediatamente anterior volvió a ser en Buenos Aires en 1928. Por tanto, iba a ser muy trascendental que Bogotá figurara dentro de esta red, ¿no? De organizadores de congresos. En pantalla ven una imagen más bien de las organizadoras de este cuarto Congreso Femenino, encabezado por Georgina Fletcher y Claudia Múnera, que eran dos colombianas, bueno, Georgina Fletcher, una española de nacimiento, profesoras, las dos, ¿no? Y que habían participado en los congresos previamente. Pues bueno, vemos la presencia, insisto, de esta red. Eh, Me adelanto para adentrarnos particularmente a cuál era entonces el propósito de este congreso, ¿no? Las mujeres encontraron una oportunidad política en medio de este mar de actividades que se realizaron en Bogotá.
¿no? Con respecto a la conmemoración de la muerte de Bolívar, que como lo pueden ver, pues, estaba principalmente liderado por militares y políticos que, entre otras cosas, pues se acercaron a hacer homenajes clásicos como dejar flores, hacer desfiles, hacer diferentes actividades de términos políticos y demás. Pues las mujeres encontraron allí un espacio para solicitarle oficialmente al gobierno financiamiento para realizar el Congreso Femenino. Y el argumento principal fue, las mujeres también queremos homenajear a Bolívar. Nosotras también tenemos muchas cosas que decir sobre Bolívar. Y en esta coyuntura, pues por supuesto que se les dio un financiamiento para que ellas organizaran algunas actividades. Aquí vemos algunas de esas actividades. La primera, que es de un orden más bien clásico, ¿no? Tenía que ver con llevar flores a la estatua de Bolívar, a la casa de Bolívar. En ese caso, por ejemplo, se expresaron algunos discursos como el dicho por la delegada mexicana María Pinzón de Madero, quien dijo, y si abro comillas, hoy venimos llenas de santa unción a conmemorar su grandeza en la adversidad, su sacrificio por la concordancia, su nobleza ante la traición. Bueno, sigue un poco equiparándolo incluso con Jesús, diciendo que es un sublime mártir del Gólgota. Aquí vemos evidentemente un discurso muy clásico todavía, muy tradicional, pero en ese mismo espacio escuchamos un discurso como el de Ofelia Uribe de Acosta, que era una mujer colombiana, que en su discurso dijo, a este santuario de ensueño, de amor y de galantería del Libertador, vendrán las generaciones del mañana a desentrañar el espíritu de las campañas del feminismo colombiano. Entonces, lo que encontramos en estos espacios es que ya hay, digamos, una circulación de diferentes ideas y lo que se va viendo a lo largo de la organización y de la ejecución del Congreso es que todo el tiempo hay choques y tensiones entre las mismas mujeres. Es decir, no podemos hablar de mujeres en masa. Ese es otro gran aprendizaje metodológico, evidentemente. Entonces, son las mujeres del Congreso, que incluso dentro de ellas hay tensiones. Hay mujeres que apoyan el divorcio, hay otras que no, y hay este tipo de discursos, ¿no? Unos muy clásicos sobre Bolívar y otros más críticos. Esta es otra evidencia de un discurso, de una manifestación clásica de conmemoración. Tiene que ver con una exposición que se hizo en este pabellón que están viendo, pabellón de pintura y artes manuales, que se instaló en el Parque de la Independencia y que se tituló Exposición de Cultura Femenina. La misma imagen ya nos da cuenta también de una forma de narrarse, y bueno, que básicamente mostró colecciones privadas de heráldica, algunos escudos de familias ilustres, bordados, tejidos, repujados, y diferentes, digamos, productos culturales ejecutados por las mujeres, ¿no? Entonces, hasta aquí digamos que todo está muy clásico. Lo que viene es algo muy interesante que fueron ya propiamente las ponencias, y con esto voy cerrando, y es, por supuesto, las mujeres en este congreso propusieron varias mesas, ¿no? Estas mesas, insisto, dan cuenta del aprovechamiento de una coyuntura política por parte de las mujeres. Por ejemplo, hubo una mesa en torno a la reivindicación de derechos civiles, eh, en torno también al divorcio y en torno a la entrada o la permitir un acceso más fácil a las mujeres a la educación superior. Pues todo esto estaba ahí presentándose, y particularmente, obviamente tenía que haber una mesa sobre Bolívar, ¿no? Pues les habían financiado para eso. Entonces, esta mesa sobre Bolívar presentó varias ponencias, una se tituló Homenaje al Padre y Libertador de la Patria, pero una en particular, y con esto cierro, me llamó la atención que se tituló Una visita del Libertador al oriente de Boyacá, que es un departamento del país. Bueno, además de hacer como una reconstrucción, ¿no? de Bolívar en Boyacá, las conclusiones de Alicia Ruiz, que fue la ponente, pues fueron muy interesantes. Primero, solicitó oficialmente a la Academia de Historia un premio anual para el mejor trabajo presentado por una mujer. Es decir, ya está pensando en abrir espacios académicos, ¿no? Un segundo momento, una segunda cosa que solicitó fue fundar el Centro Femenino de Historia Nacional, con el objeto de que dicho centro coopere y colabore con la academia. Y finalmente, conscientes de la reducida presencia de las mujeres en los espacios académicos,
se solicitó formalmente al ministro de Educación el nombramiento de una señora o señorita para que sirva en el Archivo Nacional o en la sección de Historia de la Biblioteca Nacional. Entonces son espacios que van siendo reivindicados en nombre de Bolívar. Un último, que ese sí no cayó muy bien, fue uno proferido por Vega Rangel, en donde ella decía, bueno, pues si somos producto de un sueño bolivariano, como lo fue la Gran Colombia, entonces yo propongo ciudadanía automática para todos quienes nacimos en alguno de los países que otrora compusieron la Gran Colombia. Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia. Por supuesto, esto no cayó muy bien y fue rechazado. Como conclusiones, según yo me queda menos de un minuto, bueno, sostenemos que los homenajes a Simón Bolívar fue una coyuntura aprovechada por las mujeres para promover espacios de interlocución con los hombres del gobierno. Se trató de una oportunidad política que permitió a las delegadas nacionales e internacionales sacarle partida a los sensibles discursos dedicados al Libertador. Tanto la organización como la ejecución del Congreso Internacional Femenino pusieron de relieve temas sensibles para la sociedad colombiana del momento. El evento fue un altavoz de las reflexiones sobre la condición femenina en el país. Por ello, haciendo uso del discurso bolivariano de la libertad de los pueblos, las mujeres pusieron en el centro de debate sus luchas por la igualdad civil, la cual no estaba contemplada en la legislación ni en la práctica, y sacaron a relucir la subyugación económica y social y política que padecían ante una organización social masculina que iba en contravía de sus aspiraciones. Bueno, esto es un poco lo que quería compartirles en torno, pues precisamente a estas claves metodológicas que al inicio de la ponencia les daba y que, bueno, espero poder conversar con ustedes ahora en un ratito después de escucharlas muy atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades a la doctora por su presentación. Em, bueno, ahora vamos a pasar a la segunda ponencia y es una ponencia conjunta que nos van a presentar las doctoras Sara Musotti y la doctora también Naila Piz Diez. La ponencia se titula Mujeres, Géneros y Universidades en la segunda parte del siglo XX. Cómo reconstruir sus historias y sus memorias. Un estudio comparado para Argentina y México. Voy a leer una síntesis para presentar a las doctoras Musotti y Piz Diez. Bueno, Sara Musotti es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas, maestra en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad degli Studi di Firenze. Facultad de Ciencias Políticas, Italia. Ha realizado y coordinado diversas publicaciones sobre el tema de las izquierdas latinoamericanas y dedicado su tesis doctoral al estudio del movimiento estudiantil de 1968 en México. Y la doctora Naila Piz, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad Federal de Juiz de Fora, perdón, Brasil, investigadora asistente del CONICET y docente de grado y posgrado de la UNLP. Se ha especializado en estudios sobre universidades y movimientos estudiantiles en la historia reciente latinoamericana. Actualmente está indagando en el tema desde la perspectiva de género. Bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra y no sé si quieran compartir también Sí, pantalla. Sara va a Bueno, compartir. mira, ah, sí, voy a compartir la presentación y va a empezar Naila a presentarla. Perfecto. Ahí Muchas se ve bien, gracias. Sara. ¿Se ve? Sí, se ve. Falta Perfecto. darle tamaño para compartir. Ahí está, perfecto. Ah, Ahora sí. Bueno, ahora sí empezamos nuestro. Voy a ponerme también el cronómetro como hizo Cristina. Em, Bueno, en principio queremos, por supuesto, agradecerles a Alejandra y a Lilia, las coordinadoras de esta mesa, bueno, por darnos el espacio para compartir nuestro trabajo. Con Sara, como bien decíamos,
presentamos un trabajo llamado Mujeres, Género y Educación Superior en la primera parte del siglo XX, con un título que tiene como 3 especificaciones que hablan de que vamos a presentarles un estudio comparado sobre 2 países, Argentina y México, una ubicación histórica, que es el 68 y el 83, y una pregunta, un interrogante que tiene que ver con, bueno, cómo reconstruir o cómo se han reconstruido las historias y memorias de estos sujetos, ¿no? En estas 3 cuestiones, como les decía, se sintetizan, vamos a decir, como los principales ejes que marcan el trabajo que les vamos a presentar. Em, con Sara nos hemos encontrado estudiando un tema que es casi similar en distintos países, claro, pero con una pregunta respecto de cómo visibilizar a las mujeres universitarias, a las mujeres que de una u otra forma habitaron la educación superior de los años 60 y 70 en Argentina y en México, ¿sí? Por eso esta ponencia presenta un estudio comparado sobre, aquí Sara, si querés pasar de página, presentamos un estudio comparado, Sara, bueno, un estudio comparado sobre las principales tendencias historiográficas sobre el tema en Argentina y en México para el periodo que va entre el 68 y el 83, como les decía recién, y como vamos a ver, son 2 fechas claves para nosotras, 2 fechas claves para el análisis bibliográfico que estamos elaborando. Sara, ¿me escuchás para pasar de página? ¿Ustedes me Sí, es escuchan que no bien? me está Ah, avanzando, se ah, me quedó grabado el PowerPoint, entonces está viendo si está se me bien, desbloquea. Perdónenme, es que no sé no pasa por nada. qué. Si no, no importa. ¿Que Voy sigo? a hacerlo desde aquí porque, o sea, tengo el otro un problemilla. Tranquila. Sigo hablando y si se soluciona y, Sí, ¿no? sí, Bien. sí, sí. Bien, entonces, como les decía, Lilia, gracias. No sé si nos pueden. Bueno, sigo. Igual nos pueden pasar su presentación, exactamente. A ver, voy a reintentar porque no me avanza. Ok, lo voy a hacer. Bien. A ver, es que se me quedó trabada la... Ah, ya lo logré desbloquear. ¿Se la paso al correo? Sí, aquí o aquí al chat puede ser también, si se Ah, puede, donde sea, no para pasa nada. compartir. Ahí se la estoy mandando. Vale. Ahí la envié. Bueno, está cargando. Listo. Listo. Sí, no pasa nada, a ver. Gracias. No sé qué le pasa a mi compu. Así pasa con la tecnología, todo nos Sí, pasa. tal cual. Sí. Sí, igual en lo que pone la presentación, Ale, un pequeño comentario, veo que no se presentó una de las ponentes, entonces podemos disponer a lo mejor de unos minutitos más, Sí, o sea, como si en ese sentido sí podemos ser flexibles. Sí, se ve vale, esa es perfecto. la segunda. Muchas gracias, Alex. Sí, No hay de perfecto. qué. Bueno, como les estaba contando entonces, bueno, con Sara nos encontramos porque, como bien decían en la presentación, las 2 nos dedicamos al estudio sobre universidades y movimiento estudiantil en la historia reciente de América Latina. Y entonces observamos que si bien la bibliografía existente sobre el tema es amplia y es extendida, es decir, sobre el 68, sobre los 70, sobre las universidades y las reformas académicas en ese periodo, la narrativa que sostiene esta bibliografía es de alguna manera sesgada, ¿no? En la medida en que se articula alrededor de un sujeto universal masculino, ¿no? Para un escenario, para redes, para espacios de socialización, para fuentes escritas que también son eminentemente masculinas, ¿no? Y que por ende encontramos que
a primera vista por lo menos, invisibiliza a las mujeres de las aulas y de los movimientos de docentes, estudiantiles, etcétera, ¿no? Y aquí nos encontramos con lo que una referente en el tema ha denominado como paradójica vacancia, ¿no? Gloria Tirado Villegas, pues este es el periodo que conocemos como de acceso más o menos masivo a las universidades, a los espacios educativos, al espacio público por parte de las mujeres, que no se refleja, ¿no? Paradójicamente, en los análisis históricos sobre ese momento, ¿no? Es decir, nos preguntamos dónde estaban, qué cambió con ese acceso respecto a esas instituciones, cómo ellas vivieron ese acceso, ¿no? Esta idea de la paradójica vacancia nos pareció iluminadora, ¿no? Te pido, Alejandra, si puedes pasar la... Ahí va. Entonces, nosotras nos acercamos a la bibliografía, nos proponemos hacer una revisión bibliográfica con una serie de interrogantes, ¿no? Por un lado, sobre el tema en sí y sobre sus acumulados, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿qué se sabe de las mujeres y los feminismos en las universidades entre los años 60 y 80? ¿Qué se estudió y cómo se estudió? ¿No? ¿Qué hitos historiográficos podemos marcar? ¿Qué corrientes, etcétera? Por otro lado, respecto de los métodos y las epistemologías, ¿no? ¿Qué técnicas de construcción de datos predominaron y predominan hoy? Las cuantitativas, las cualitativas, ¿no? ¿Qué fuentes estadísticas se han usado? ¿Cómo se han usado los testimonios? ¿No? Por otro lado, cómo pensar el estado de los campos nacionales en términos comparativos, ¿sí? Y por último, quizás una idea más transversal, qué pensar respecto bueno, de los hallazgos interpretativos, ¿no? De los nuevos elementos históricos que aparecen al observar estos elementos, estas actrices antes invisibles, ¿no? Podemos pensar otra historia o otras historias de las mujeres y femeninas, de los activismos universitarios, ¿no? Que visibilice estos elementos que antes quedaban por fuera, ¿no? Ya sabemos que estaban, pero ¿cómo? ¿Qué elementos nuevos aparecen? ¿Qué otras historias que antes no estábamos contando aparecen, ¿no? Eh, bueno, y así vamos a decirles algunas cosas respecto de cada una de los campos nacionales. Alejandra, te pido que pases la página. Ahí está. El primer punto de la revisión bibliográfica nos lleva a Argentina, ¿sí? Y aquí hablábamos de las fechas, ¿sí? Encontramos que el año 1983 es un año clave para pensar los estudios sobre mujeres universitarias, en la medida en que nos habla de un cambio de etapa, ¿sí? En el año 83 termina en Argentina la última dictadura militar que tuvimos, fue la más sangrienta, la más asesina, y comienza una suerte de primavera feminista en distintos sentidos, ¿no? Uno de esos sentidos tiene que ver con el surgimiento de los estudios feministas y sobre mujeres en las academias y en las universidades, ¿no? Y aquí encontramos los primeros hitos historiográficos sobre el tema, ¿sí? Iniciales, pero bastante importantes, en la medida en que se ubican en un registro cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Em, Presentan un abordaje de tensiones entre ese acceso a lo educativo, a la universidad, y lo que llamamos las expectativas tradicionales asociadas al género, ¿no? Bueno, cómo se combinaban los estudios, la profesión, con el ser madre, con las tareas con lo que hoy llamamos las tareas de cuidado, con el matrimonio, ¿sí? Y en buena medida esta bibliografía está ubicada en los años 60, ¿sí? En los años 60, en los 70 y también un poco de los 80. Uno de los primeros estudios aparece en el 81, otro en el 89. Bueno, tenemos algunos nombres claves que no los voy a mencionar por falta de tiempo, pero después podemos charlar sobre eso, ¿sí? Y esto a diferencia de la bibliografía más actual, ¿no? Más del siglo XXI, que se ha enfocado sobre todo en las pioneras, ¿no? En lo que podemos llamar las primeras mujeres universitarias, las de comienzos del siglo XX, ¿sí? La bibliografía sobre mujeres universitarias o universidades bajo enfoque de género actualmente prioriza este periodo histórico, ¿sí? Y sobre los años 60 y 70 lo que nos encontramos actualmente son más bien trayectorias de mujeres militantes en un registro más historiográfico, de historias de vida. ¿Se entiende? No en un registro más cuantitativo ni colectivo, sino más bien historias de vida
de mujeres universitarias que en buena medida han tenido militancia política, han sufrido detenciones o desapariciones en esta última dictadura que les comentaba, ¿sí? Y son pocos, son contados con los dedos de una mano los trabajos que de todas formas hacen esas trayectorias, ¿sí? Cristina, Alejandra, te pido de pasar, por favor. Y esto tiene que ver con algo que después vamos a pensar comparativamente con México, que tiene que ver con que los estudios sobre mujeres en esas décadas, en los 60, en los 70, sobre todo, se centraron en su lugar en las organizaciones armadas, ¿sí? El centro dinámico de la historia reciente argentina es este tema, ¿sí? Las organizaciones armadas, las organizaciones político-militares, ¿sí? Entonces, hubo avances claros, historiográficos, en lo que hace al lugar de las mujeres en las organizaciones armadas más masivas, más importantes, en las mujeres de los partidos políticos de izquierda no armados, las organizaciones feministas de los 70, las organizaciones de varones homosexuales. También hay pequeños avances en las mujeres de los movimientos sociales, los movimientos de protesta, los movimientos obreros, no así el movimiento estudiantil, ¿sí? Esto nos lleva a pensar que, o a proponer como lectura, que no hubo un 68, ¿sí? Que se llevara la atención historiográfica y produjera una suerte de quiebre, ¿sí? Un quiebre y una atención que sí estuvo en relación a la lucha armada, ¿sí? Em, Hay actualmente, en los últimos 5 años, un interés sobre las mujeres en las insurrecciones populares, por ejemplo, el Cordobazo, etcétera, pero que no nos permite pensar el lugar de las mujeres en las universidades y el movimiento estudiantil. ¿Sí? Hay un quiebre ahí que aún en Argentina no se produjo. Sara, te dejo a vos. Gracias, Naila. Eh, por favor, Alejandra, si puede pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la revisión de México, bueno, las historiadoras que se encargaron de rescatar y buscar las mujeres en las universidades, al igual que en Argentina, hay una primera, digamos, etapa que se dedica justo a buscar la primera mujeres que reivindicaron el derecho a la universidad, ¿no? Desde la época del porfiriato. Y digamos, en este caso son estudios de caso porque son, digamos, reivindicaciones individuales, ¿no? Eh, y es, digamos, si ya nos movemos a la época objeto de estudio, que son los 60, los 70, la historiografía, digamos, se concentra entre 2001 y el presente. La única excepción fue un capítulo del libro de Deborah Cohen y Joe Fraser Lacy, que publicaron en un libro que coordinó y lancemos en el 93. Y este trabajo, bueno, era el inicio de un trabajo que las dos historiadora y antropóloga estadounidense estaban realizando en México. Fue un trabajo muy complejo, con más de 60 entrevistas a mujeres, y justo el objetivo era rescatar, ver cuál fue el papel de las mujeres en el movimiento del 68. Entonces, a esa primera versión del 93 le siguen otras versiones, y sobre todo un artículo de 2001 será, digamos, es el más citado en la historiografía que incorpora el papel de las mujeres en el 68. Eh, el, entonces, diga, a ese trabajo que fue escrito desde Estados Unidos y a otros, digamos, y a los siguientes que esas dos autoras trabajan en colectivo, también se le añade lo de Sabatier, Caroline Sabatier desde Francia, ¿no? Eso es un trabajo mucho menos citado,
probablemente porque no fue traducido al español, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre, como sabemos, el papel también de la traducción es como referencia. Luego llega una historiografía que se hace desde México y seguramente Gloria Tirado es una de las principales porque desde su primera publicación, disculpen, que es de 2004, sigue constantemente publicando sobre el tema, tanto artículos como libros, ¿no? Y utiliza diferente tipo de fuentes. Ahora ya me iré a esa parte. Y el más reciente es el libro sobre las mujeres en el Consejo Nacional de Huelga, que coordinó Elizabeth Montaño y fue publicado por el INER en versión digital. Entonces, digamos, eso a grandes rasgos, en total son aproximadamente 27 los trabajos, entonces ya hay una historiografía ya, digamos, más densa. Si puede pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, como ya adelantó un poco Naila, la especificidad del caso mexicano es justo que esa historiografía está relacionada con el movimiento del 68. Y eso influye también, se ve reflejada en la historiografía, porque, por ejemplo, en 2008, es decir, a 50 años del movimiento con las conmemoraciones, aquí un tema importante, como ya señaló la primera ponente, ¿no? El tema de las conmemoraciones, hay un boom de publicaciones que se dedican a rescatar las mujeres. ¿Cuáles son las fuentes? Pues hay fuentes testimoniales, tanto orales que escritas. Sobre todo en una primera parte son un rescate de lo que ya se escribió sobre el tema, como por ejemplo el libro de Elena Poniatowska, de ahí rescatar los testimonios de mujeres. Y hay una segunda parte, digamos, que está dedicada a una investigación ya con un enfoque de género, no solamente destinada a visibilizar la mujer, sino también los roles de género dentro del movimiento y cómo esas mujeres fueron rompiendo, digamos, su rol de género a partir del movimiento. Eh, y además hay una tendencia también nueva a hacer como historia de vida, es decir, cómo podemos estudiar si el movimiento del 68, esa participación fue un parteagua en su vida, en su vida y digamos, en su trayectoria hacia el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro relato que se puede desprender sobre todo de los trabajos más recientes. ¿Y quiénes son esas mujeres? Por ejemplo, el artículo de Verónica Oiquión se dedica a rescatar no solamente a las estudiantes, sino a otras como las madres y otra activista del Partido Comunista que se involucraron. La siguiente, por favor. Y bueno, a modo de cierre, digamos que es una historia, tenemos un desafío, ¿no? Todavía en ese ámbito porque los estudios son muy poco con respecto a todo lo que tenemos, la amplia bibliografía que existe sobre estos años, no exclusiva con el enfoque de género. Y las preguntas que a nosotras, digamos, ahí estamos todavía revisando, no llegamos a una conclusión definitiva, pero ¿cómo se hace, cómo trascender la suma, la agregación de mujeres a una historia construida con métodos, fuente y preguntas androcéntricas?
Y es posible delinear una historia femenina de los activismos universitarios que visibilicen elementos que en los relatos masculinos universales quedaron por fuera. Y bueno, nos parece que la historia sobre el 68 tiene un campo más dinámico y da más respuesta a esos temas. Y nos deja en la mesa no solamente respuestas, sino una serie de preguntas que, digamos, yo creo un desafío para el futuro y a lo que ya hay muchas tesis, por ejemplo, y eso me parece importante relevar, hacer una mención de las tesis de licenciatura, maestría y posgrado, que es de la nueva generación en que se están dedicando a rescatar esta experiencia de las mujeres en los movimientos, de si fueron transformadoras para ellas o eh, incorporando otros conceptos, por ejemplo, como la agencia femenina, qué tipo de enfoque más profundo podemos encontrar. Creo que ya llegué al cierre y pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Felicidades también por la presentación. Y Gracias. bueno, ahora vamos a pasar. Bueno, es cierto que Laila Thaís Correa Silva no está conectada. em, bueno, lo lamento. Si por algo llega al ratito, pues ya veremos. Pero vamos a escuchar a Lucero Rodríguez Velázquez. Ay, la policía del tiempo, mi cronómetro, perdón. Em, Ella nos va a presentar la ponencia titulada Señoras Principales, Cacicas, Indias y Doñas en Tepeaca en el siglo XVI. Lucero Rodríguez Velázquez es profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Sus temas de estudio son Historia de la educación en Puebla en la época colonial y el siglo XIX, Historia de las mujeres e Historia del feminismo activista. Se ha desempeñado como docente en educación media superior y superior y ha realizado guiones científicos en exposiciones temporales, además de jornadas, ponencias y eventos de civilización en el marco de las fechas 18 del 8 de marzo y el 25 de noviembre. En la actualidad está impulsando la campaña Cero Tolerancias a las Violencias hacia las Trabajadoras y Colaboradoras en el Centro INA de Puebla. Bueno, la escuchamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se ve la presentación? Sí, Sí. Bueno, la saludo y agradezco la propuesta y la invitación que nos hicieron a muchas de nosotras para tratar temas que si bien han sido estudiados, tenemos que repensarlos y reflexionarlos debido a que la historia y estos temas de las ciencias sociales tienen que impactar en la actualidad, si no seguimos, en el caso de México, viviendo una violencia extrema en todos los sentidos, tanto en la academia, en la escuela, en la calle y en lo laboral. Eh, Estamos tratando de redescubrir nuevas letras, de escribir diferente, pero todavía la carga académica nos cuesta ya que tratar de hacer ejercicios diferentes. Este tema, señoras principales cacicas indias y doñas en Tepeaca en el siglo XVI, sí se ha estudiado por algunas investigadoras, como lo es Muriel, y pensábamos que se había dicho todo y cómo vivimos en un estado, o sea, no somos la Ciudad de México. Muchas veces desmeritamos estas mujeres, estas investigaciones, al decir que ya se han hecho grandes trabajos. Es por ello que me quiero acercar a ellas, pero tratando de entender sus voces. Si bien el tema lo dice, son señoras principales. Y si repensamos cómo hemos sido y hemos aprendido la historia, pues siempre son de grandes poderes económicos, de grandes hechos. Entonces, estas señoras nos dan un ejemplo claro de que a pesar que eran unas señoras principales, no tuvieron la misma jerarquía social que los hombres. Tepeaca se encuentra
en el estado de Puebla. Fue parte de los señoríos y su fundación puede recuperarse en el siglo XII de algunas tribus, tanto chichimecas como toltecas, llegaron a la área y formaron varias culturas, varios estamentos políticos y varias posesiones de tierra. Desde el siglo XII se habitan estas tierras. Obviamente pensamos y sabemos que tuvieron que haber existido otras culturas, pero en México muchos de los territorios se daban por guerra o por intereses, y el tercero, y tal vez el primero de nuevo, es por casamientos. Bueno, entonces estamos hablando de Tepeaca, que es un señorío de Puebla. Fue importante, sí, porque empieza a tener gran relevancia política. Va a ser una localidad que va a estar siempre en guerras y conquistas con otros territorios, igual tanto de Puebla como de Tlaxcala, Huejotzingo y México. La importancia de Tepeaca va a ser igual el poderío, la economía, y para 1486 se inaugura un gran tianguis, uno de los mercados más importantes de Mesoamérica. Obviamente, dentro de las varias conquistas y guerras, los mexicas ya habían atacado esta zona y habían sometido para pagar tributo a los tepeyacas. Se crea un gran tianguis, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tiene entradas por varios lugares. Entonces algunos llaman que era el más importante de la Nueva España. Aún aún hay que investigar más para asegurarlo, pero sí fue muy importante. Para 1520 llegan los españoles y los tlaxcaltecas, conquistan Tepeaca y se someten a prácticas muy fuertes, como nos describen algunas crónicas, que cuando llegan los tlaxcaltecas, matan y se comen a más de, dicen, a muchas centenas de indios, y es acusado Hernán Cortés ante la corona española por tal hecho y tal crueldad. Ahora, ¿qué nos une de nuevo a seguir hablando de Tepeaca y por qué tal vez encontramos a estas mujeres? Porque estamos viendo que es un centro importante, tanto como territorio como para caminos y para acercarnos a la gran conquista que Hernán Cortés quería hacer hacia los mexicas. Entonces, para 1520, Hernán Cortés vio que el sitio de Tepeaca era un lugar estratégico entre la capital del Imperio y Veracruz, así que eh, puede llegar militarmente a la Gran Tenochtitlan, que es sometida hasta 1521, pero en 1520 ya Tepeaca ya era parte de la conquista de los españoles. Ahora bien, vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres en Mesoamérica obviamente tenían un rango y un prestigio. Algunos todavía estamos por debatir si existían estos controles de hombres hacia ellas, pero aunque algunas pensamos que sí lo tienen, sí van a tener también ciertas libertades, como tener algunas organizaciones económicas para contribuir a las riquezas políticas de las culturas mesoamericanas. Entonces llegan los españoles, conquistan, Tepeaca queda sometida en 1520 y las mujeres que se habían llamado Sigualpilli pasan a ser las indias cacicas. Eh, Dice una frase que solo tomé de una de las mujeres de las que les voy a hablar: yo, doña Francisca de Guzmán, residente en la ciudad de Tepeaca, que mi madre fue doña Luisa de Guzmán, mi abuela fue doña Isabel de Guzmán, y mi bisabuelo fue don Luis de Guzmán, Huapotonqui, quienes fungieron como tlatoani en la ciudad. Cito a esta mujer porque va a ser la que en todos sus datos y todas sus peleas ante la Real Audiencia, ella siempre se va a poner que desciende de una madre y una abuela mujer que le heredaron tierras. Entonces, siento que tiene una posición desde mujer y desde el agradecer a sus genealogías que ella tenga grandes posesiones. Para 1539 surgen las primeras ordenanzas en Tepeaca. ¿Y qué va a pasar con una cultura que quiere eliminar a otra? Hacia las mujeres se les va a mandar a acatar la religión católica. Obviamente, esta primera ordenanza es que todas y todos los indios ya no son naturales, deben de creer en Dios, en un Dios verdadero. Y
cómo iban a aceptar la religión, porque muchas veces decimos que estos grandes caciques y grandes cacicas les convenía aceptar la religión porque iban a seguir con con sus posiciones de tierra y una posición política y jerárquica. Pero para mí en estas ordenanzas no fue tan fácil, porque si ellas no aceptaban la religión, pues podían ir a prisión, tenían 100 azotes, eran trasquiladas, eran atadas a un palo en una picota con una coraza en la cabeza y pues eran exhibidas, maltratadas, violentadas. Entonces, sí, no tenían que hacer ciertas cosas que les voy a leer. Después de ser cristianas, si idolatran o llaman a los demonios y ofrecieran copal, van a tener estos castigos. Si no se confiesan, la casada que se volviera a casar se le iba a marcar en la frente y perdía la mitad de sus bienes. A las alcahuetas, pues también se les azotaba, se les metía a la cárcel. A la madre que diera a su hija sin que sea para matrimonio, la que hiciera hechicería o echara suertes o maíces, la india que tomara pacle para abortar y quien lo diere y lo aconsejara. Ninguna se osara por echarse sobre otra como un varón. Y acá hay una respuesta donde la heterogeneidad no nos da la religión católica y la llegada de los españoles. Esto de que solo las mujeres se deben de casar con los hombres. Algunos castigos un poquito menos severos eran recibir 100 azotes, trasquiladas y 2 horas amarradas en la picota, que por lo regular eran en los centros de las plazas, y en este caso en Tepeaca era en donde se establecía el mercado, había un taco con un reloj, donde se acudían los procesos jurídicos, ahí se exhibían a las mujeres que no acataban los siguientes mandatos, que cuando estuvieran enfermas no se tenían que bañar en el temezcal, las que se bañaren en agua con incidencia, que ninguna india ande de hábito de indio, y las casadas que no tuvieran vida madirable tenían que ser obligadas hasta que las tuvieran. Estas fueron algunas de las ordenanzas que se tuvieron que cumplir y tuvieron que cumplir las mujeres para no ser maltratadas a la llegada de los españoles, cosa que tendríamos que seguir estudiando más porque la resistencia aún existe, pero sí tuvieron que ser sometidas para creer en Dios y para acatar la orden de la Santa Iglesia. Estas cacicas van a tener, muchos dicen que provienen este hecho de ser principales desde Mesoamérica y los españoles lo adoptan, claro que sí, pero las cacicas de Tepeaca que vamos a hablar y que dejaron datos, ellas recibieron su linaje y fueron principales por medio de linaje por parte de sus padres, y una de ellas fue por herencia del matrimonio. O sea, fueron dos tipos de procesos donde se les reconoció como mujeres principales. El matrimonio pues siempre va a ser importante. Algo que también, insistimos, va a impactar muy fuerte, va a ser este sometimiento para que las mujeres crean en la religión, y algo que se va a ver en algunos documentos y en los testamentos y algunas donaciones que hicieron estas mujeres, va a ser que siempre se vieron aconsejadas y manejadas por los franciscanos que llegaron y consagraron su convento en 1535. Algo importante que pasa, ¿por qué tenemos que hablar y seguir estudiando estos temas? Es que en México se está haciendo una gran fiesta agradeciendo que cumplimos 500 años de la llegada de los franciscanos, pero no se está cuestionando la otra parte, cómo nos colonizaron y cómo perdimos y hasta la fecha cómo seguimos estando controladas bajo principios católicos que detonan en los comportamientos culturales y sociales. De las indias que les voy a hablar o que voy a reducir porque a su vez que uno piensa que no hay fuentes, cuando las encuentra y empieza a ligar con otros documentos, no me van a dar tiempo los 15 minutos, pero estas mujeres que van a coexistir en Tepeaca en el siglo XVI va a ser India principal Isabel de Guzmán, la principal Luisa de Guzmán, Francisca de Guzmán, doña Francisca de la Cruz, cacica el principal María de la Cruz y Pilli, doña Ana Sánchez.
Tanto María de la Cruz y Ana Sánchez, sus territorios no van a ser sus cacicazgos no van a ser por linaje. María de la Cruz va a ser por la herencia de su hijo que murió pequeño y su esposo que había sido un principal, le había heredado todo a su hijo y ella lo recibe a la muerte de su hijo y se queda como cacica. Y doña Ana Sánchez, ella va a adquirir, dicen que los naturales o ya los llamados indígenas siempre la van a reconocer como Pili, doña. Ella va a adquirir sus bienes y se va a volver cacica principal por matrimonio a la muerte de su esposo. Algunas investigaciones dicen que las mujeres que fueron cacicas fueron principales y tuvieron grandes proyecciones políticas, lo que sí hay que entender que tal vez sí tuvieron gran proyección social hacia las personas y más iguales que tenían. En ninguna ordenanza se hablaba de ellas. O sea, lo tenían porque era una herencia que se había ocupado desde, desde antes de la llegada de los españoles, pero todas las ordenanzas que vienen pues van a ser hombres los gobernantes, los políticos, los alcaldes y los jueces. Eh, ¿Cuáles van a ser las características de estas cacicas que les dije? Eran descendientes de nobleza indígena, fueron reconocidas por el virrey, tenían que recibir herencia de sus padres o de sus esposos, podían solicitar causas a la Real Audiencia, tenían tierras y la mano de obra, terraceros y más iguales, eran reconocidas por los naturales, hijas legítimas de padres y madres casados por la iglesia. Se les reconoce como doñas principales y cacicas. No veo el tiempo, pero si me pondrían, no quiero abusar. Todas ellas van a tener tierras. Una de ellas va a tener 25 territorios que no van a estar solo en el municipio de Tepeaca, los van a tener alrededor de diferentes zonas y van a estar ligados unos con otros. ¿Qué quiere decir? Que las tierras que tenían los señores antiguos eran por conquistas o sometimientos o contratos o matrimonios, entonces no eran así de como los conocemos actualmente, que puede ser el pueblo tal y es todo el pueblo, sino que podían tener en diferentes regiones y tres de ellas en sus territorios van a tener iglesias, en sus barrios van a tener iglesias y son de ellas, pero ellas están donando su lugar como parte de la religión. Algo importante que vamos a encontrar entre ellas es que creo que en un futuro tengo que empezar a revisar. Son estas fuentes donde se habla del amor entre otras mujeres. Si bien siempre se nos ha dicho que las mujeres estaban en casa, las mujeres no aportaron nada, las mujeres siempre son silenciadas en la historia, estas mujeres sí dejaron algunas caballerías de tierra, ropa a otras mujeres y siempre trataban de que fueran o sus ahijadas o sus hijas. Eh, y cabe resaltar que algunos decían o algunos documentos dicen que porque querían que se casaran. Algunas de ellas no, algunas de ellas les dicen que les donan bienes o cacicazgo o barrios, no, son caballerías, pedazos de caballerías para que se mantengan. Pero una de ellas, que es Isabel de Guzmán, sí deja muchas tierras a una mujer y sí le dice que si no tiene hijos, después se regresa a su señorío. Esa misma Isabel lo va a hacer, pero después va a reclamar que fue obligada de dar muchas caballerías y muchos indios por un franciscano, que era el consejero. O sea, ella lo cuestiona y dice que sí lo hizo, pero fue porque la amenazó, la asustó y tuvo que dar todas esas tierras. Y a pesar que se arrepintió, ya las había donado y no se las regresaron. También es algo importante de estas de dos señoras que fueron de las principales, que sus padres van a ser los que van a tener el mayor territorio de toda a la llegada de los españoles. Son dos grandes señores es que no entiendo, que tienen la mayor porción de territorio y ellas son Isabel Guzmán y Francisca Cruz. Ellas van a ser dos cacicas que van a tener grandes porciones de tierra, pero en unas segundas ordenanzas de 1552, cuando se reúnen gobernadores, alcaldes y señores principales,
se queda escrito que sus padres no podían tener ni ser gobernantes ni alcaldes, porque al tener grandes porciones de tierra podían seguir gobernando. Entonces, en una de sus ordenanzas queda que estos dos hombres, tanto el papá de Isabel de Guzmán como Francisca de la Cruz, no queden jamás electos como ni gobernadores ni alcaldes, aunque sí tendrían que ir a las reuniones. Esto también nos habla de cómo cuando llegan los españoles, aunque muchos documentos nos dicen que sí seguía el prestigio hasta el siglo, hasta llegada a la conquista de muchos caciques, en Tepeacan no está pasando lo mismo, están acordando cómo quitarles las tierras a los grandes señores, que a su vez heredaron a dos mujeres por linaje, eran las que les correspondía. ¿Aún voy con el tiempo? Bueno, vamos a seguir que ellas en diferentes documentos igual van a decir que cuando heredan, una de ellas le hereda a su hija ropa y demás, pone, y ten cuidado que nadie se las quite, porque se las pueden arrebatar. Otra de ellas, que es María de la Cruz, ella va a ser familiar de Isabel de Guzmán y se va a casar con su hijo Francisco de Guzmán, y Francisco de Guzmán le va a dejar a su hijo Sebastián sus tierras, pero mueren ambos, el niño muere muy chico, y María de la Cruz pues se va a quedar con grandes porciones de tierra. Ella misma dice que sí tenía más de 40 pleitos con diferentes hombres que le habían quitado tierras. O sea, unos pues decían que se las dará para que les regresaran, para que le tributaran dinero, otros llegaron y se instalaron en sus tierras, y su primer esposo fue Francisco de Guzmán, hijo de Francisca Guzmán. Después se casa con un español y dice que cuando se casa con un español ya tiene quien la defienda, porque muchos abusivos le habían quitado parte de sus tierras y no, o sea, y a pesar que tenía pleitos con la Real Audiencia, se había endeudado mucho. A uno de los principales le debía 1,000 pesos, a otro le debía 900 pesos, que era una cantidad muy grande, porque estaba en pleito para que sus tierras fueran regresadas. Hasta que muere su esposo, este español, todavía no se las habían regresado. O sea, sí eran saqueadas, o sea, por más que fueran reconocidas por los naturales de las mismas tierras y las reconociera el virrey, sí tuvieron grandes pérdidas de tierras. Y lo otro eran las grandes cantidades que dejaban como misas para sus ánimas, como prendas prestadas al convento de franciscano. O sea, vendían casas para que les siguieran haciendo misas. Al final, insisto, hay varias cosas que hay que ir tocando y deshilando, pero no va a dar tiempo, no puedo como que hablar de solo una, estoy generalizando a todas. Sí van a dar, una de ellas va a dar más de 1,000 pesos para sus misas y ánimas a los franciscanos. Va a vender tierras. Otra, Francisca de Guzmán, dice que ya vendió una caballería para que su mamá tuviera sus misas y se fuera rápido a descansar a su alma y se fuera rápido al cielo. Otra de ellas, insistimos, van a estar así siempre y se ve manipuladas cuando aparece un religioso cerca de ellas. En la donde no permaneció un religioso fue con María de la Cruz, pero ella se casó con un español y el español al final se queda con todo. Y las otras que sí tuvieron relación con los franciscanos les van a dejar grandes tierras. La última, que va a heredar la tierra de su esposo, que va a ser un cacique, ella sí les va a dejar su señorío a tanto al cuidado de la iglesia y al cuidado de sus gobernadores. Al final, esta última, que era Ana Sánchez, pues cede todo su patrimonio a los gobernantes. María de la Cruz se lo cede al español, y algo importante de María de la Cruz, que espero encontrar más documentos, pero hasta la fecha es el primero, es que ella tiene dos hijos naturales. Dice que los tuvo cuando quedó viuda de Francisco Guzmán,
tuvo 2 hijos, a ellos los reconoce y les deja su herencia. Pero al estar casada con el español le deja la herencia a otro español y sus territorios que había heredado eh, de un cacique principal también. Ah, no, ella los había heredado de Francisca Guzmán con su hijo Francisco Guzmán, también se pierden porque se van hacia los españoles. Eh, quien no sabemos cuánto dinero dejó porque ella estuvo casada con un gobernador y sabemos que tenía más de 25 caballerías y más de 520 personas más iguales que trabajaban y labraban sus tierras. De ella tal vez se encuentre su testamento en algún otro municipio porque sus tierras van a estar diferidas, pero igual ella tiene grandes tierras, tiene 2 hijos, pero ya no se sabe dónde quedó, o sea, dónde quedó todo su recurso, no se han encontrado documentos en estos territorios, tanto en Cuautinchan, en Tepeaca, en Tepeji, entonces ella sí está pendiente, pero sí tenía muchos territorios, pero de las otras 2 mujeres sí se pierde todo en el siglo XVI a inicios del siglo XVII. Aún, es que Ya se acabó su tiempo, sí, Lucero. Si sí, puede gracias, concluir, sí, sí, por favor. sí, para concluir, obviamente como lo vimos en las ordenanzas se les prohibía de 1539, se les prohibía a las mujeres usar cualquier atuendo de la anterior cultura. No obstante, en los testamentos que ellas dejaron, tienen huipiles y algunas describen que están hechos de pluma, que tienen color, que los mandaron a hacer, que aún no están terminados y su valor es de 10 pesos. A pesar que sí estuvo prohibido por las primeras ordenanzas que hay, pues su resistencia sí estuvo presente, pero sí fueron como, si nos vamos a la actualidad y este capitalismo y estos intereses políticos y económicos, pues ellas también lo vivieron a la llegada de los españoles. Gracias. Sí, muchas gracias. Felicidades también por la presentación. Bueno, hemos terminado justo a tiempo, dado que no estuvo una de las ponentes. Pero bueno, yo quisiera, antes de abrir la discusión, decir algunas reflexiones en general sobre la mesa, que es escritura de la historia de las mujeres, y que no sé si sea solo mi caso, pero creo que destaca como la cuestión pues económica y política, sorpresivamente, aunque hablamos del acto de escribir, que se piensa como una cuestión abstracta, etcétera, pues vemos que se ve sujeta a relaciones concretas, materiales, muy específicas, ¿no? En este caso de las mujeres y las conmemoraciones respecto a Simón Bolívar, ¿no? Esta cuestión del financiamiento y una perspectiva transgeneracional que me pareció muy interesante a considerar en la escritura de la historia de las mujeres. Porque en esta cuestión relacional hace falta ver que si bien conmemoraron o estaban hablando de una figura masculina, pues estaban construyendo espacios a futuro, ¿no? En la cuestión transgeneracional. Y como bien lo mencionó la doctora Cristina Sánchez Parra, evidenciar aspectos como la libertad de los pueblos, la subyugación económica y social. Y bueno, mientras nos llegan más preguntas, pide que si se puede dejar de compartir la pantalla, por favor. Em, Mientras nos llegan más preguntas, también quisiera apuntar sobre la segunda ponencia de Sara Musotti y Naila Piz 10. Esta dependencia, bueno, y que está relacionado también con la ponencia anterior, con la disputa por la memoria, la disputa política, ¿no? Y que vemos cómo también está sujeta al presente y a las instituciones, a lo que las
en las universidades interesa también estudiar, mostrar y en ese sentido, pues yo quisiera reflexionar también al final. Hubo una reflexión sobre esta cuestión de las historiografías nacionales, que finalmente es una comparación entre México y Argentina, pero también la cuestión de lo universal, que esta sería la conexión con la última ponencia de Lucero, quien nos habló de las casicas y que nos muestra un mundo pues en una geografía muy distinta, en una temporalidad también muy distinta, con términos muy específicos también que hay que tener ese conocimiento y ese cuidado de tratar de conocer toda una cultura que ha sido pues sí, ocultada durante cientos de años, ¿no? Y sobre todo estas mujeres, aunque también nos muestran la cuestión económica, el acceso que tenían a las tierras, ¿no? Pero también las situaciones de despojo que había contra ellas. Y bueno, yo en general quisiera abrir la discusión con las primeras ponencias que son de época más contemporánea. Mm, Quisiera preguntar sobre esta disputa política por la memoria, cómo la resuelven a la hora de representar el texto y de equilibrarlo también entre géneros, ¿no? Masculino, femenino. Ya, si nos llegan más preguntas, por ahora no veo ninguna, pero bueno, quisiera comenzar por la primera ponente. No sé si hay algo que nos quiera aportar. Claro, muchas gracias, Alejandra, y nuevamente a Lilia por la invitación. Yo estaba muy contenta escuchando las diferentes reflexiones que se construyen en torno a las inquietudes particulares que como investigadoras planteamos al pasado. Y no puedo dejar de pensar en, por ejemplo, el trabajo de Naila y Sara, que son un ejemplo más en términos de pragmática de la investigación, y es el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, unir fuerzas para preguntarse en torno a un fenómeno que permite además una comparación que no es nada fácil, ¿no? Contrastar contextos y demás en torno a un fenómeno. A mí me parece que es justo un ejemplo de cómo salimos, digamos, al quite en todas las dificultades que puede encarnar la escritura sobre mujeres, que como decías, Alejandra, muchas veces pues está muy opacada por el contexto mismo, ¿no? Desde donde se está intentando escudriñar y encontrar a esas mujeres. Usualmente las mujeres en la tradición historiográfica pues no son el tema central, ¿no? Por tanto, la chamba, el trabajo es complejo porque tenemos que ser creativas a la hora de acercarnos a esos pasados y como lo decía yo al inicio de mi ponencia, interrogar esas fuentes que quizá ya han sido muy trabajadas, pero con otras preguntas, ¿no? Y esto un poco va de la mano con la pregunta que hacías relacionada con la política y la memoria. Bueno, si hay algo tremendamente inmiscuido entre sí, entre memoria y política, son las conmemoraciones. En general los usos públicos de la historia, pero las conmemoraciones han estado muy ligadas a la visión masculina, ¿no? Y a la reivindicación de una memoria sobre el pasado de hombres, ¿no? Entonces creo que ahí había un reto de inicio que me parecía importante, emocionante abordar, y era preguntar aparentemente a un tema tan masculino, preguntarnos desde una mirada femenina que es la mía, por una mirada femenina de esas mujeres del pasado, ¿no? Eh, y esto, digamos, me lo permitió la metodología de la historia social, que siempre estaba propendiendo por visibilizar, iluminar sectores usualmente no narrados, ¿no? No desde la élite, sino sectores populares, aunque no necesariamente las mujeres que yo encontré son necesariamente de sectores populares, y creo que esto también es un hilo conductor quizá con la ponencia que me siguió. Son clase media, clase acomodada, ¿no? Son estudiantes en el caso de la otra ponencia y demás. Yo creo que ahí todavía sigue habiendo una deuda, al menos para mi tema, con respecto a cómo las mujeres de los sectores populares también
se ubicaban dentro de este contexto y esta cultura política para conmemorar, ¿no? Y esto da cuenta de procesos de larga data, de cómo se enseñaba historia, de cómo cambian estos procesos con la profesionalización de la historia, con las reformas educativas en el país, ¿no? Entonces, como que se van cruzando muchas estructuras y yo creo que esa es parte de la respuesta, Alejandra. ¿Cómo nos metemos en esta disputa política y memoria pensando que son estructuras, ¿no? Pero que son estructuras donde, donde participan muchos sujetos, pero que tienen fisuras, precisamente. Es decir, apartarnos de la mirada dominante de esto lo han hecho solo los hombres y preguntarnos valientemente por, bueno, ¿dónde están estos sujetos que no han sido narrados? Y van apareciendo. O sea, yo lo que me iba sorprendiendo con las fuentes y leyendo a otras mujeres que han trabajado, por ejemplo, temas de sufragio en Colombia, etcétera, es que ahí iban apareciendo nombres, yo iba encontrando conexiones, ¿no? Iba encontrando la voz propia de estas mujeres que estaban justamente reivindicándose en un contexto muy consciente, era un contexto muy masculino, ¿no? Quedan pendientes muchos elementos, por ejemplo, hay fuentes que sigo buscando, que sigo persiguiendo. Yo les decía que ellas hicieron una ofrenda floral a Bolívar, que esto era algo muy clásico de la época, y se supone que ellas escribieron en el libro de visitas de ese museo. Entonces, aquí me tienen todavía buscando ese libro de visitas porque se supone que ellas dedicaron un pensamiento a Bolívar y puede ser muy interesante, ¿no? Ir rastreando a estas mujeres de los años 30 y ahí encontrar su opinión sobre este hombre, ¿no? Bueno, de este héroe. Va a demostrar, bueno, hay muchas cosas que puedo encontrar allí, ¿no? De cómo aprendieron historia, qué piensan sobre Bolívar y cómo se posiciona o cómo dialogan las mujeres sobre un héroe nacional. En fin, creo que esos son algunos elementos. Sí hay mucha conexión, efectivamente, Alejandra, entre la política y la memoria, al menos en estos temas de conmemoración. Muchas gracias. Vi que levantó la mano Naila, no sé, o Sara, quién. Sí, perdón, Alejandra, porque no sabía si era momento de preguntas o ya hacemos como una ronda Sí, de bueno, una yo segunda ronda que veo que la inició me atreví Cristina, así como que a abrir la discusión porque no vi preguntas, pero también bárbaro. si quieres encadenar alguna otra pregunta, adelante. Dale, dale, sí. Bueno, Sara, digo algunas cosas y después podés agregar vos. No estoy viendo ahora, ahí está. Pero bueno, creo que en la respuesta que armó Cristina nos sentimos súper identificadas. Eh, digo, por un lado, lo primero que nos dijo, ¿no? Respecto del trabajo en equipo, la comparación, bueno, nos encontramos con Sara con preguntas muy similares, ¿no? Por eso fue súper interesante empezar a armar este trabajo. Y algo que decían tanto Alejandra como Cristina, que tiene que ver con esta idea de, bueno, de interrogar esas fuentes con otras preguntas, ¿no? Fuentes con las que trabajamos siempre, por lo menos yo y Sara, que hemos trabajado movimientos estudiantiles y universidades de hace muchos años. Hicimos nuestras tesis doctorales hace muchos años con ese tema. Entonces, una vuelve sobre los registros de reuniones, sobre los diarios, sobre actas o informes de inteligencia o policiales, que aquí en Argentina se está usando bastante, y de repente con otras preguntas, con la pregunta respecto de dónde estaban las mujeres, aparecen. O sea, a mí me pasó lo mismo, a ver, para que no la veo ahora Cristina, que dice Cristina, ¿no? Una va con otras preguntas a las mismas fuentes y las mujeres estaban ahí, de repente, y eran un montón. Este, es re interesante ese proceso, ¿no? Y también como de desandar esa invisibilización, que bueno, que tiene que ver con un momento histórico que por suerte hoy se está cuestionando de una u otra forma, ¿no? Políticamente, socialmente, historiográficamente también, ¿sí? Sí, creo que con Sara, en esto de trabajar juntas y apostar a la comparación, digo, si bien es incipiente, sí nos encontramos con un caso como el de Argentina, que hay muy poca bibliografía sobre las mujeres en los 60 y 70, entonces eh, yo empecé un poco más de cero, muy poca. Lo pudimos contrastar con un caso como el mexicano, donde, si bien la bibliografía está acotada al 68, es bastante más extensa. Entonces hay muchas preguntas, digo, más o menos respondía con fuentes respecto de dónde estaban las mujeres del 68, qué tareas ocupaban en ese movimiento, ¿no? Cómo se articulaba lo público y lo privado, cómo se articulaban
todas estas tareas propias del género en ese momento con lo educativo y lo político. Bueno, la comparación también nos ayudó a pensar y hacernos nuevas preguntas sobre cada uno de los campos nacionales, ¿no? Sí, nada, creo que es interesante y está bueno, decimos acá en Argentina, como encontrarnos con Alejandra, con Cristina, como con preguntas súper similares, ¿no? Nos ha pasado a todas lo mismo. Yo quería hacer una pregunta, quería hacer dos preguntas, una a Cristina, que me llamó la atención. Bueno, este congreso internacional que vos nos contaste, que vos nos reconstruiste, cuarto congreso que se hacía en Bogotá, ligado a la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Me llamó un poco la atención esa organización. Si nos podés decir algo más respecto de qué tipo de mujeres las integraban, no solamente respecto de la clase social, sino si eran mujeres militantes, si estaban insertas en otras organizaciones. Digo, ¿quién organizaba este Congreso Internacional Femenino? Que aparte se hizo en muchísimas ciudades importantes de América Latina. ¿Qué red organizó eso? ¿Con qué recursos se hacía? Bueno, si nos podés decir algo más respecto de eso. Y por otro lado, me gustó también mucho el trabajo que nos presentó Lucero, si bien, bueno, en un registro temporal completamente distinto al que trabajamos con Cristina y con Sara, más ubicadas en el siglo XX. Pero bueno, me pareció súper interesante en términos de información, de otras historias, otros nombres. Seguro que a todas nos rememoró el típico Calibán y la bruja, ¿no? De los procesos de expropiación y genocidio y expropiación sobre mujeres, ¿no? Sobre sus cuerpos, sus saberes, sus tierras. Nada, Lucero, gracias porque me pareció muy, muy interesante y yo pensaba con qué fuentes está trabajando Lucero. Em, Cómo debe ser el acceso a las fuentes sobre ese momento histórico, ¿no? Si a nosotras que trabajamos el siglo XX nos cuesta, Lucero, no, no quiero saber cómo será tu trabajo, ¿no? Tu trabajo de reconstrucción, tu trabajo metodológico de recolección de datos. Bueno, súper interesante. Gracias porque, bueno, sobre ese periodo histórico yo sé poco, es solo lo que he leído, no he investigado. Así que bueno. Gracias a todas y siempre es un placer encontrarnos y encontrarnos en la misma senda y con las mismas preguntas. Gracias, Alejandra Muchas gracias. y Bueno, Lilia. apuntamos las preguntas. Antes de escuchar las respuestas, veo que Lilia levantó la mano. No sé si ella también quiere hacer una pregunta. Pues sí, Ale, a lo mejor también abonar un poco a la discusión, si me permite. Bueno, Cristina ya un poco respondió a la pregunta que tenía yo anotada para ella. Yo creo que a lo mejor la pregunta que podría unir las ponencias de esta mañana es pues con la que arrancamos también. Pues ahora sí que la convocatoria para esta mesa y que es cómo integrar estas historias de las mujeres, digamos, a la historia de un país, ¿no? Era también un poco lo que planteábamos en días anteriores, a lo mejor pensando en otros niveles de docencia o de educación, ¿no? Por ejemplo, para chicas acá en México de lo que llamamos secundaria, no sé en otros países latinoamericanos cuál sea el equivalente, pero a ver cómo salir de esas grandes historias nacionales donde los únicos son héroes, pues son hombres, e integrar todas estas historias que ustedes han presentado esta mañana no como una historia binaria, porque siento que muchas veces nos quedamos en esto de que, a ver, sí estamos las mujeres en la historia, pero a través de estas narrativas como aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo integrarlas, ¿no? A la narrativa. A lo mejor esa sería como la gran pregunta, bueno, o la reflexión con la que podríamos concluir de acuerdo a los casos que ustedes han planteado esta mañana. Para Cristina, yo no sé por qué, pero siempre coincidimos en temas. Bueno, a mí me encantan los temas que luego ella trabaja y luego traigo intereses similares. Yo he estado indagando sobre, digamos, estas cuestiones de la memoria nacional y la construcción, cómo participan las mujeres en la construcción de esta identidad nacional a finales del siglo XIX acá en Guadalajara, México.
pero a través de mujeres poetisas, escritoras, periodistas, ¿no? Por ejemplo, abríamos este Congreso Internacional, Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, hablando del caso de Emilia, que era una mujer que para los años 80 del siglo XIX, pues aunque la describen como cronista, pero ella ya es una historiadora en toda forma, con crítica a las fuentes, búsqueda anticuaria, me hacían ver, pues, o sea, digamos, labores que no eran femeninas, ¿no? O sea, no había historiadoras, no había anticuarias, no había coleccionistas como lo fue ella. Entonces, preguntarte, Cristina, si dentro de estas mujeres en las que tú has indagado, digamos, has encontrado como esta inquietud de ellas, o sea, porque al final lo que comentaste, yo lo que te entendí, como que fue el pretexto, estas conmemoraciones y eso, para ellas también entrar en una discusión histórica, ¿no? A lo mejor si tú has podido indagar un poco más en casos de cómo ellas entran en esa discusión de cómo conformar la nación o los símbolos nacionales, si hubiera alguna diferencia respecto a los varones, ¿no? Porque aparentemente, que, al menos para lo poco que conozco de acá del caso mexicano, aparentemente quedan excluidas, pero hay espacios en las que ellas mismas generan, ¿no? Para entrar en esa discusión o para construir ellas también símbolos, ¿no? Nacionales. Y si has encontrado también casos en pues para Colombia de mujeres donde a lo mejor no se limitan esta parte de docencia de la historia, porque muchos de estos textos eh, posiblemente fueron creados con ese fin, mujeres educadoras también que retoman las figuras de los héroes nacionales con un fin docente o para enseñar a sus hijos, incluso, no lo sé, pero hay mujeres, como el caso de Emilia Beltrán y Puga, que es la que da nombre a este simposio, o sea, son historiadoras profesionales, aunque no tengan el título. Eh, bueno, por supuesto a Naila y a Sara también muchas gracias por su ponencia. Yo ya les quería preguntar, cuando hacen como el recorrido, o sea, de que, bueno, sí, ya hay algunos trabajos sobre las mujeres en el 68. ¿Quiénes son esas primeras historiógrafas de las mujeres en el 68? ¿Son historiadoras de profesión o a lo mejor son más bien sociólogas o participantes en el movimiento, ¿no? Porque a lo mejor también eso tiene que ver con cómo se incluye esta historia, ¿no? Dentro de un contexto más general. Y bueno, por supuesto, Lucero, pues ahí también la gran pregunta es, pues la que hacía al principio, ¿no? Estos temas pues tan bellos como es esta etapa que tú estudias, pues sería eso, ¿no? Cómo reescribir la historia de México, incluyendo también todos estos procesos y sin limitarlos nada más a hombres, mujeres, sino como con esta discusión de género más profunda y que tú un poquito ahí planteas cuando hablabas pues de otras situaciones, ¿no? Posiblemente. Entonces, bueno, pues sería eso. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues les propongo que nos vayamos con las respuestas. Bueno, veo en general hay varias preguntas para Cristina sobre bueno, este planteamiento sobre la conmemoración, las mujeres. Y hay otras preguntas también para Lucero sobre el acceso a fuentes. Eh, ¿Les parece bien si escuchamos primero a Cristina y después a Lucero? Sí. Ok, sí, bueno, voy a ser breve porque sé que el tiempo ya nos corretea, pero muchas gracias. Sí, es muy interesante todo lo que plantean. Eh, Rápidamente con respecto a la pregunta de Naila y los congresos, eh, bueno, esto también responde un poco a algo que yo mencionaba en la exposición a propósito de, metodológicamente hablando, acercarme a la escritura de otras mujeres que han investigado temas cercanos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay otras mujeres que se han preguntado sobre los congresos.
y sobre estas redes, digamos, de mujeres que, insisto, no necesariamente son feministas, son congresos a veces, son redes a veces femeninas, ¿no? Y en ese sentido, esta asociación de mujeres de la raza, como se denominaban, entiendo que se estableció en 1922 en Nueva York, curiosamente, y tenían tres, estoy leyendo, no es que me lo sé de memoria, pero tenían tres objetivos. El primero era fortalecer el patrimonio cultural común, es decir, el espíritu de la raza. O sea, pensemos que aquí participaban mujeres españolas también, ¿no? Pues también había una intención ahí importante, política, reivindicativa, etcétera. El segundo objetivo era conseguir que la mujer tuviera una condición más elevada y tercero, trabajar por el bien del hogar, del país y de la humanidad. Entonces, pues, bueno, esto también muy ligado también a la concepción femenina de la época. Eh, Sé que es una respuesta muy acotada, pero más bien te recomiendo autoras. Dora Barrancos, que conocerás, acaba de publicar hace muy poco La historia mínima de los feminismos, hace referencia a los congresos de Chile, de Argentina, de Colombia. Eh, Gabriela Cano también ha trabajado sobre todo una trayectoria de Elena Arismendi y Lucy Cohen ha trabajado el tema de los congresos. Entonces, por ahí igual te puede dar pistas relacionadas con esto, porque obviamente en esos congresos habían estudiantes también, ¿no? Entonces, eso les puede interesar. Con respecto, bueno, lo que plantea Lilia es mucho más grande y no lo vamos a resolver en esta mañana. De hecho, por eso se está llevando a cabo este simposio internacional y habrán muchos, ¿no? Por supuesto. De hecho, una primera elemento cuando te escuchaba, Lilia, no pude dejar de pensar en Joan Scott, que desde entonces ya se estaba preguntando por cómo estamos haciendo la historia de mujeres y haciendo incluso una autocrítica con respecto a, oigan, no caigamos en el error de empezar a generar grandes biografías de mujeres ahora, ¿no? Que entonces nos vamos a ir a las mismas prácticas que estamos criticando. Yo creo que la tendencia, al menos en lo que conozco de América Latina y demás, es muy acertada en pensar en trayectorias sociales femeninas. Yo creo que ahí hay una opción metodológica, analítica y que puede componer incluso esta red que ahora me interesa tanto de mujeres, ¿no? Pensar en trayectorias sociales, o sea, qué son las mujeres estudiantes, ¿no? O las mujeres de clase media y empezar a enmarcar allí algunas características sociales en común que además nos va a permitir algo, Lilia, que también es tu interés y qué bueno que coincidamos siempre en temas, y es superar incluso las narrativas nacionales para pensar más en historias conectadas. Yo creo que ese es otro gran reto que tenemos, ¿no? Eh, y que es posible, y aquí retomo otra gran pregunta que te hacías, cómo llegar a las mujeres más jóvenes, ¿no? Tal, y es justamente presentándoles, esto es una labor de los docentes, por supuesto, ¿no? En el cotidiano, en las escuelas, en los usos públicos de la historia, precisamente, en las conmemoraciones y demás, que es justamente cerrar esta brecha que suele haber entre las investigaciones en la academia y lo que se enseña, ¿no? Esta historia en tanto contenido escolar, digámoslo así. ¿No? Yo creo que una posibilidad precisamente la puede dar pensar en las historias conectadas, porque nos salimos del marco nacional y entonces obligamos a los jóvenes que están súper conectados ahora por las redes a pensar en conexiones justamente en términos históricos también. O sea, las mujeres mexicanas han hecho su lucha, pero están conectadas con las colombianas, pero están conectadas con las argentinas y yo creo que eso puede implicar ahí pues una posibilidad importante de construcción de pensamiento histórico valiosa, ¿no? Y justamente de empezar a escribir historias distintas. Y estos espacios, sin duda alguna, simposios, debates, conocernos, ¿no? Conocer nuestras investigaciones, pues por supuesto también hace parte de este camino que vamos ahí, ¿no? Sembrando con respecto a salirnos de los cánones de las narrativas tradicionales y de plantear respuestas distintas con voces femeninas. Por supuesto, son muchas más cosas, pero se antoja seguir trabajando esto y lamento mucho no estar en Guadalajara para seguir allá el debate, pero bueno, encontraremos otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias, sí, yo también lamento mucho no estar allá. Bueno, ahora yo quisiera escuchar a Lucero. Y también me inquieta esta cuestión del acceso a fuentes y conectándolo con estas reflexiones sobre la educación
y sobre lo que se mencionó del Calibán y la bruja, ¿no? Que regularmente se cuestiona este libro precisamente por la cuestión de las fuentes. Creo que es súper importante también este trabajo que está realizando Lucero y que, bueno, nos ha compartido también la experiencia en docencia, ¿no? Bueno, en su trayectoria que lo veo. Y quisiera preguntar entonces, bueno, el acceso a las fuentes y esta perspectiva también de difusión, de difusión de estos conocimientos. Hola. Pues vivimos bueno, yo vivo en una región que es Puebla, donde creo que se han resguardado archivos. O sea, sí tenemos archivos históricos. El principal problema que dicen muchos o que vemos es que no se trabajan archivos históricos. Para trabajar temas del siglo XVI, XVII y XVIII hay que saber paleografía. O sea, eso sí, hay que estar un poco conectada al manuscrito en cadena, que también podría decir, se aprende ejecutándolo y pues tuve la oportunidad igual de trabajar con una investigadora a la cual sabía mucho y creo que la aprendí parte de ser paleógrafa. Para este tema, pues se tuvieron que leer anales, igual que ya están escritos, ya hay libros, se leyeron a investigadores que han trabajado tendencias de la Tierra y ahí tenían a dos mujeres, de las cuales a mí me empezaban a mover y fue una oportunidad trabajarlas o empezarlas a trabajar en este simposio. Sí, las fuentes son importantes porque alguien más ya lo dijo. Cuando uno piensa que no hay y empieza como a tejer, a leer y a buscar un documento y a buscar si ese hijo que ella tenía aparece en otro documento y si aparece, pero encuentras, la vuelves a encontrar a ella nombrándola ahí y luego buscas al esposo, pero ya no le das la posición al esposo, sino que le estás recuperando la historia a esta mujer. Sí hay fuentes, solo que no está tan fácil encontrarlas porque también recordemos que estos catálogos, la academia y demás está pensada desde un sistema de hombres. Entonces, es parte de irrumpir y de leer documentas, y así, ¿no? Hay que decirles documentas, que nos van a servir para entender a las mujeres. Yo desde hace mucho no me sentía cómoda con hacer historia de género, hago historia de mujeres porque al hacer historia de género para mí, tendría yo que primero tener muchos análisis, muchos documentos paleográficos y muchas historias recuperadas para poder decir, ahora sí ya puedo separar. Por el momento hago historia de mujeres porque las empiezo a recuperar y a trabajarlas. Eso lo hago desde mi conocimiento histórico, desde el ser historiadora. El otro proyecto al cual he sido, no sé, muy bien recibida es en la área de museos. En este caso, en el INA, me he aunado mucho con Museos Naranjas y es llevar estos temas históricos, que como sabemos hay muchas tesis, hay muchos libros que han trabajado espacios de mujeres, luchas pero que a la sociedad no los conoce. O sea, de nuevo, volvemos a ser huérfanos. En los museos, en las exposiciones, ves a grandes temas. O sea, súper importantes temas vacíos de mujeres y de niñas. O sea, no nos encontramos, no nos leemos. Entonces, parte de las acciones que hacemos o que hago siempre con equipo de mujeres y uno que otro aliado de manera gratuita, sin recursos, como lo sabemos, como lo han hecho siempre las mujeres, es traer estos temas que, que se han hecho, porque ni siquiera algunos son míos, solo recupero hemerografías y demás, donde les explicamos cómo las mujeres han tenido que arrebatar ciertos espacios, han tenido que luchar ciertos espacios, y si bien sí hay logros, pero al no conocerlos, los volvemos a omitir y volvemos a caer en eso históricamente, pero lo hacemos de manera de divulgación con algunos guiones museográficos, con la creatividad que ahora ocupan, con diseños que nos salga lo más económico, porque si hiciéramos relacional, o sea, si hiciéramos historia con documentos, tendríamos que pagar seguros y demás, entonces siempre hay que pensar de manera creativa para no pagar seguros. Hemos estado ocupando hemerografías, hacemos algunas exposiciones donde nuestro propósito es no ser huérfanas de la historia. Aunque tengamos espacios pequeños, se empiece a establecer que las mujeres también han establecido cultura, pero ¿cómo la vamos a encontrar si no la buscamos y no le preguntamos a los documentos dónde están y qué hacen las mujeres? Porque esto de cómo hacer nuestra historia o la historia de las diferentes mujeres a un mundo internacional
yo creo que ahí están, pero ni siquiera nosotras valoramos el esto de decir, ¿no? Hay mujeres de clase pobre, hay mujeres ricas, o sea, nos seguimos viendo en estos triángulos. Lo que tenemos que hacer es que en todo, bueno, de mi parte, para hacer difusión, es que en todos los trabajos se valore que las mujeres, si bien se les ha asignado jerarquías, no las tuvieron que haber tenido porque ellas siguen y han levantado al mundo, o sea, lo han levantado, ¿no? Desde siendo cuidadoras. Eso yo creo que es importante. Lo otro es interrogar a la academia cómo podemos ser académicas, y conozco académicas prestigiosas, las cuales sigo. Hablaban de la doctora Gloria Tirado, yo fui alumna de ella, ha sido lectora de mis trabajos de investigación, de la tesis de maestría, pero cuando uno se acerca a otras realidades, las académicas no estamos, o no todas, porque yo creo que habrá que trabajar diferente. No nos adaptamos a estas llamadas clases populares, ¿no? Y somos parte, pero tal vez yo he analizado en estos últimos años, muchas de nosotras no veníamos y no descendíamos de igual de élites y llegamos a los trabajos que tuvieron bueno, acá en INA, en el INA, pues académicas, investigadoras que han hecho temas impresionantes venían de extractos sociales muy altos. Entonces, cuando uno llega a Lina, pues nuestros temas, a pesar de que haya historia de mujeres o historia de género, hay una división del decir, tú no trabajes museos porque no te cuentan puntos, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? Entonces, esos discursos, como académicas, como investigadoras, se van a tener que empezar a romper, porque acá en el INA, institucionalmente, es no pierdas el tiempo en cosas que no te dan puntos. Entonces, ¿cómo llegamos a la sociedad? ¿Cómo le decimos a las niñas y a los niños que las mujeres han estado, ¿no? Que las mujeres han hecho historia y son partícipes? Y quisiera pues ahí como reducir, porque ahí sí tenemos como que presionar mucho, sí tenemos muchas mujeres líderes, muchas mujeres académicas, pero ellas mismas que han tenido mucha voz aún se sienten en otros discursos, no hacia la sociedad ni hacia la divulgación. Ujú. Sí, pues ya se nos va terminando el tiempo. Muchas gracias por las respuestas. Como ya nos vamos a despedir y vi a Sara que estuvo haciendo la práctica de la escucha, y quisiera escucharla un poco hablando de estas historias conectadas, ¿no? Que de las que hablábamos. Pensando en la trayectoria también de Sara, cómo ha estado pues en varias partes, en varias lenguas, en varias culturas, ¿no? De Italia, estuvo en Francia y ahora está en Tijuana, y la veo escuchando, una investigadora, me encanta. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo ve esta cuestión de la escritura, ¿no? Conectándola ya no nada más en la cuestión nacional, sino incluso lingüística. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, un poco retomando, yo creo que lo que ya, por ejemplo, compartió al principio Cristina, ¿no? Yo creo que y bueno, un poco retomando la ponencia que presentamos, o sea, primero yo creo que hay que, bueno, repensar y dar visibilidad con lo que decía Lucero también a la que se dedican a escribir la historia, ¿no? Entonces, rescatar nosotras mismas las historias, porque aquí, por ejemplo, tenemos en esa mesa uno ejemplo de los trabajos que se están haciendo sobre temporalidades diferentes a partir visibilizando y dando nuevo enfoque sobre esas mujeres, ¿no? Entonces, también con la pregunta que dejaba Lilia en la mesa, cómo integrar esa historia de las mujeres, digamos, en la historia, ¿no? Que no quede un algo separado, digo, en primer lugar, me parece muy bueno el tema de leernos entre nosotras, porque además muchas veces no nos conocemos, no conocemos los trabajos y vemos que hay de cada periodo, ¿no? Entonces, yo creo primero, y estos congresos a eso vienen, ¿no? O justo a conectarnos y pensar esa historia desde otro lugar, ¿no? Y
y yo creo que, o sea, creo que en las etapas, ¿no? Al final la escritura de la historia es muy, eh, digamos así, más reciente, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a escribir, a visibilizar, a pensar desde otro lugar. Ahora, ¿cómo lo compactamos, no? Si ya ahora sabemos que lo diferente, ahora cómo podemos hacer, porque digamos, sabemos que luego en la historia existe una resistencia, ¿no? En integrar la historia de las mujeres dentro de la historia general, ¿no? También la parte, digamos, todas vivimos la academia y todos sabemos con lo que estamos a diario luchando por nuestros espacios, ¿no? Creo que a todas nos pasa a diario de ese tipo de experiencia. Entonces, bueno, ahí está el reto, ¿no? De cómo lo reciben también los demás, ¿no? O no lo reciben. Entonces, bueno, pues ahí los retos que tenemos la academia, ¿no? Que todavía es muy masculina o masculinizada, ¿no? Y, em, y luego lo de conectar, estoy totalmente de acuerdo, por eso ese diálogo con Naila, ¿no? De pensar de forma conectada, no solo comparadas, ¿no? Sino buscando estas conexiones y, por ejemplo, a partir de trayectorias sociales, ¿no? Común, como ya mencionaba Cristina, de estas mujeres, que no sean la grande bibliografía, sino a partir de grupos, y que luego, y rescatar esta agencia femenina que no siempre está relacionada al feminismo, sobre todo si estudiamos cierta etapa donde todavía no hay una idea del feminismo como después será más fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la agencia femenina, no, en nuestros casos, hay algunas mujeres que estudiaron los movimientos estudiantiles, por ejemplo, como antecedente al feminismo. Pero por otro lado, también las mujeres tuvieron una agencia femenina propia, también los mismos movimientos estudiantiles, así como los movimientos armados, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay, por ejemplo, repensar los conceptos, repensar dentro de su trayectorias sociales, esa agencia femenina que no tiene que ser siempre relacionada con el feminismo, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a la otra pregunta de Lilia, de quiénes son la primera que escriben sobre esos temas, si son historiadoras o no, pues en estos casos hay algunas que sí son historiadoras, pero por ejemplo lo están escribiendo desde Estados Unidos, donde ya la experiencia de, donde hay una historia donde las mujeres fueron protagonistas del 68, ¿no? Había reivindicaciones femeninas y no solo para el caso mexicano, también estudian Brasil, ¿no? Por ejemplo, las primeras en estudiar a la mujer en los movimientos del 68 en Brasil también, ¿no? Vienen, la escriben desde Estados Unidos, entonces a veces no es solo la disciplina, la experiencia previa, la relación con estos movimientos, con esa historia reciente, ¿no? O de igual con los movimientos armados, ¿no? Algunas son las mismas que lo vivieron o la misma que lo vivieron reactivan ese diálogo, ¿no? Y creo que bueno, aquí me voy a parar por los tiempos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues entonces cerraríamos el día de hoy, pero las esperamos mañana en la segunda parte de esta mesa, que bueno, recibimos muchas, bueno, la convocatoria fue muy buena, recibimos muchas propuestas y entonces la dividimos en dos. Va a ser el día de mañana a la misma hora, de forma presencial, pero me parece que también se va a transmitir, ¿verdad? ¿O no? No, Ale, fíjate que ahora sí que nos rebasaron el Mm, número de propuestas, entonces las que son presenciales nada más van a ser presenciales, de acuerdo. pero bueno, las otras, las que son virtuales, pues las pueden seguir, o híbridas, las pueden seguir a través de la página de Facebook del Colegio de Jalisco,
pero la segunda parte de esta mesa va a ser totalmente presencial. De acuerdo. Sí, De todas maneras, pues quedamos atentas para que si posteriormente se publica, no sé, ya lo veremos, claro. platicaremos y pues ya queda establecido también como el inicio de esta discusión. Pues muchas gracias a todas y que sigan teniendo un lindo día. Gracias. Muchas Gracias. gracias por el Gracias. espacio, un Un gusto. Bye. gusto. Hasta Mucha luego. éxito en Chao. la Chao. conferencia.